Pues, José Francisco, parece más complicado de lo que de entrada alguien podría suponer en el sentido de decir, ahorita Elizabeth creo que está añadiendo muchos matices de gran interés, porque alguien podría decir, oye, yo entiendo que todo lo que es iniciativa privada se va por apartado A Sí. y todo lo que es Estado en la forma organizativa que ustedes manden y quieran, porque ciertamente hay diversidad. Ya ahorita Elizabeth nos lo explicaba, Sí. se va por el apartado B, pero parece que no es Sí, tan sencillo. sí, no. Cuéntanos. Sí, Y también sí, cuéntanos por qué se llega a la jurisprudencia 196. sí, la 196 se llega derivado de la impugnación. Esto deriva de un amparo indirecto. Como ustedes saben, el amparo indirecto se pueden reclamar como actos destacados ciertas normas, ¿no? Normas generales, leyes, etcétera, etcétera. Y en este caso se impugnó la inconstitucionalidad del artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el artículo 16 del decreto de creación de CEPOMEX, ¿no? de Correos de México. Este organismo Servicio descentralizado Postal Mexicano. mexicano. Ujú. Ahí lo que se analizó, el contenido del artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que se van a regir, digamos, los trabajadores de los organismos descentralizados federales. Y en este caso se encuentran cierta contradicción con el artículo 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución, inciso B, número 1. ¿No? ¿Por qué? Encuentran esta contradicción porque el artículo 123, apartado A, fracción 31, bla, 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 establece o alude a empresas descentralizadas, a empresas descentralizadas. Incluso la Corte en esta sentencia dice, empresas descentralizadas, es cierto, lo establece de manera textual el artículo 123 constitucional, pero una cosa es diferente los organismos descentralizados. O sea, realmente no podemos entender en automático empresa descentralizada a organismo descentralizado. Eso lo dice claramente la Corte. Sin embargo, la Corte con esta interpretación digamos, constitucional, si se le puede llamar, considera que son un símil a organismos descentralizados. O sea, se hace esta distinción, pero dice, pero debe entenderse como organismos descentralizados. ¿Y cuál es, digamos, este argumento o este razonamiento? Porque parte de esta idea que ya comentaba Elizabeth es como una cuestión de exclusión. El apartado B del artículo 123 establece que rigen las relaciones laborales de los trabajadores de los poderes de la Unión y en ese entonces del gobierno del Distrito Federal. Y hace esta distinción en el sentido, bueno, estos organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Lo dice así, es un poco cuestionable, Yo creo que es cuestionable. pero señala lo siguiente, por esta cuestión que decía Elizabeth, ¿no? Que son que tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio. Pero bueno, Sí, pero eso, digamos, para llegar al punto de excluir claro. de la administración pública o de un poder público, Sí, dice, no forman parte del no Poder forman parte Ejecutivo. del... Poder Ejecutivo, y de ahí lo toma con base, digamos, primero se va al artículo 90 de la Constitución, donde dice la administración pública federal se divide en dos, centralizada y la paraestatal. En este caso, como nosotros sabemos, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal. ¿Y dónde lo encontramos esto? En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Constitución no lo establece, nada más hace esta distinción entre centralizada y paraestatal. Y en la Ley Orgánica, si nos vamos al artículo 3º, ahí establecen como, digamos, parte de la Administración Pública Paraestatal los organismos descentralizados federales, las empresas de participación estatal, así como los fideicomisos. Y el artículo 45 de esta ley orgánica establece ya lo que decía Elizabeth, las características propias de estos organismos descentralizados, en el sentido de que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Y con base en esta, digamos, distinción, dice, pues no forman parte del Ejecutivo, entonces no se pueden regir por el B, entonces es en el A. Oye, Esta es la... nada más para añadir todavía un elemento adicional. Yo recuerdo hace años ya alguna discusión que hubo que creo recordar llegó incluso a conocimiento de la Suprema Corte sobre la naturaleza jurídica del Infonavit, porque en algún momento de principios del siglo XXI se le hicieron diversos planteamientos en términos de solicitudes de transparencia al Infonavit y el Infonavit
estoy hablando del el primer minuto casi Claro. de todo este debate sobre transparencia y acceso a la información pública gubernamental, etcétera, dijo, no, yo no soy sujeto obligado. ¿Por qué? Porque no formo parte del Estado mexicano, yo no soy parte del Ejecutivo. El Infonavit. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces, en ese debate, me tocó escribir un artículo periodístico donde yo me preguntaba, oye, y le puse el título así para, digamos, un poco evidenciar la contradicción. Dice, ¿el Infonavit es de Marte? ¿No? ¿Está en Marte o dónde está? Porque si no perteneces al Ejecutivo, ¿a qué perteneces? Entonces, ¿dónde estás? Claro. ¿Estás en la estratosfera? ¿Estás fuera del planeta? Pues es que, porque no vas a pertenecer al legislativo, Sí, no, no vas a pertenecer al judicial, no eres constitucional autónomo. claro. Exacto. Entonces, ¿dónde estás? Sí. Ah, no. Y decían los del jurídico del Infonavit, no, 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 nosotros somos una cosa especialísima, totalmente aparte. No nos van a obligar con las solicitudes de transparencia. Híjole, difícil, ¿no?